importante es poder resumirlo a 10 minutos. Sí, entonces, es tan rápido, es tan rápida la presentación que cuando te toca estar como evaluador, pues en realidad no te metes a gran profundidad. En general son comentarios que tienen que ver con la factibilidad del proyecto, la utilidad, alguna duda sobre la metodología. Entonces, eso los debe dejar tranquilos, que es tan poco tiempo que no hay manera de abordarlo todo. Y como los evaluadores no conocen sus proyectos, entonces no se nos envía ni el resumen ni nada, ni siquiera el título del proyecto. Entonces, bueno, pues eso dificulta más el meterse a más profundidad en el seminario. Ok. Sí. Listo, pues creo que ya están llegando todos. ¿Quién me falta? Ricardo, Sofía. Nada más falta David y Jacome. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les fue con la base de datos? Hola, a mí con el SPSS me resultó muy lento. No sé si tenga alguna recomendación, porque vi que está como en control remoto, o sea, no es la aplicación propiamente, Ajá. es como un escritorio remoto. Entonces, así para abrir el archivo lo ponía a que lo buscara y me iba a tomar un café, regresaba y apenas estaba cargando. Entonces, no sé si tenga alguna recomendación para eso. Yo creo, Sofía, que también Daniel me comentaba esa parte. Entonces, hay dos opciones. Comprarlo. En la página de la NAWAC les dan la oportunidad de comprarlo y no está tan caro, de costar como 1,700. Y la otra, que lo descarguen o lo compren desde Mercado Libre, cualquiera de las dos opciones. Sí, cuando están trabajando el SPSS en una computadora que no es Mac, tiende a ser un poquito lento, pero no tan lento. Uh-huh. La misma lentitud que han visto ustedes en mi computadora es esa, no más. Entonces, pues yo creo que si no les funciona así, deben descargarlo. Yo sí de plano compré una licencia a través de esta página, porque sí estaba lentísimo, no encontraba los archivos. Valdría la opción. O si no, Sofía, en Mercado Libre, yo no pude descargar ni el de la NAWAC por la Mac, entonces en Mercado Libre me dieron todas las instrucciones para instalar, ya sin problema. Marta nos mandó un link, Sofía, para descargarlo. Justo yo pero yo quería saber si la doctora conocía algo desde la legalidad. No. Lo mío fue muy ilegal, la verdad, pero tengo licencia como por 15 años, entonces así me quedé. Están grabando. Vamos a cortar esta parte. Perdón. Perfecto. Muy bien, Sofía. No, pues la opción es comprarlo o descargarlo, nada más. ¿Sale? Listo. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. En general, creo que las bases estaban bien elaboradas. Lo único que falta son algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, tienen las variables cuantitativas, pero no especifican ustedes las unidades de medición. Entonces, creo que fue uno de los detalles que más se repetía. La otra, este es el nombre de la variable que va a aparecer en la vista de datos. Este es el nombre que no da opción a poner espacios, a dejarlo como a ustedes les gustaría que se viera en los gráficos o en los cuadros de resultados. Entonces, aquí en etiqueta va el nombre otra vez de su variable, pero aquí ya pueden utilizar espacios, mayúsculas, minúsculas, paréntesis, en caso de que tengan ustedes que agregar las unidades de medición. Y algo que es importante, por aquí en el nombre me pusieron sexo, 1 femenino, 2 masculino. Entonces, aun cuando aquí ya está descrito, ustedes aquí en valores tienen que especificar cómo es que lo están codificando. Y si ustedes lo hacen desde ahorita,
Entonces, a lo mejor ahorita sienten que trabajan más, pero al final, pues esto ya les va a ahorrar pasos, porque esta base es la que ustedes al final, cuando ya tengan sus proyectos aprobados y ya estén con la base final, entonces esto les va a ayudar y les va a ahorrar tiempo y si ustedes son ordenados, pues les va a facilitar mucho el análisis. Ahora, las variables que aquí deben aparecer, que son de cadena, nada más tendría que ser o el folio o el expediente, o si ponen iniciales del paciente. Es lo único que debería aparecer como cadena. Ahora, por ahí no recuerdo, alguien me puso fechas, pero me dividió la fecha como en 3 columnas diferentes. En la primera columna me pusieron el día, en la siguiente columna el mes y en la tercera el año. Aquí en la misma, ustedes especifican fecha y eligen cuál es su formato. Entonces ya no necesitan tener 3 columnas, es una suficiente para poder trabajar. Entonces aquí hay diferentes formatos. En lo que deben tener cuidado es que la fecha puede ser la fecha en la que se realizó un procedimiento quirúrgico y la fecha en que presentó el desenlace, se egresó, falleció, tienen que seguir el mismo formato para que puedan trabajar con esas. Entonces, justo la semana pasada nos quedamos aquí. Por ahí alguien me preguntó, no sé si fue Marta o Caro, alguna de las dos me preguntó cómo a partir de las fechas yo podía hacer un cálculo, por ejemplo, de edad. Entonces, recuerden esta base. Esta base es de niños, en la cual lo que queríamos establecer eran los puntos de corte o de más bien de referencia para distintas variables antropométricas. Entonces, pues vimos que si bien aparentemente y según la base todos los niños tenían 6 años, cuando analizamos las fechas de nacimiento, pues estas no concuerdan. Entonces, si ustedes tienen 2 fechas, en este caso tengo fecha de nacimiento y por acá le puse fecha de hoy. Bueno, el primer intento lo hice en febrero del 2020. Entonces, con estas 2 fechas, ustedes pueden extraer la duración de tiempo. En este caso, puede ser la edad o puede ser el tiempo de estancia intrahospitalaria, el tiempo de recurrencia de la enfermedad, el tiempo de supervivencia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Se van a transformar y le ponemos calcular variable. Entonces, nuestra nueva variable será edad en años. Acuérdense que tiene que estar como cuantitativa y, como con mayúsculas, puesto que es una variable secundaria especificada a partir de las fechas. Y acá tienen grupo de funciones. Aquí van a seleccionar extracción de duración de tiempo. Entonces aquí ustedes especifican, lo quieren en días, horas, minutos, segundos. Entonces nosotros lo vamos a seleccionar en días. Y acá solo tienen que meter su fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para calcular los días que ha vivido una persona a partir de la fecha actual y la fecha de nacimiento? Una resta, ¿no? Entonces, es fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Y ya. Sí, permítanme. Perdón. Listo. Gracias. Perdón. Buen día. Listo. Entonces, las nuevas variables que les calcula, se las pone siempre hasta el final. Entonces, esta es nuestra nueva variable. Tenemos edad en años. Ahora, aquí depende de ustedes en qué unidad lo quieren. ¿Lo quieren trabajar en años, en meses, o lo dejan en días? Como a ustedes se les facilite. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es otra operación. Entonces, otra vez nos vamos a la calculadora
y seleccionamos ahora nuestra variable y ahora será edad en años. Esto para cotejar que no haya error. Entonces ya solo seleccionan su variable edad en años entre, bueno, 365. Ajá. Y de esta manera ya no lo tienen que estar haciendo todo ustedes, sino el programa se los puede hacer de forma automática. Y ya les aparece hasta el final la edad en años. Ajá, sin que lo tengan que estar haciendo todo. Igual, ahorita que tienen 10 participantes, pues lo pueden hacer a mano. Pero cuando ya se va acumulando la cantidad de participantes, pues esto ya no resulta tan sencillo y la probabilidad de error aumenta. Entonces, de esta manera ya podemos verificar que no todos los niños de este estudio tenían 6 años y había por ahí un error. Entonces, con la calculadora, ustedes pueden hacer esas operaciones. Si tienen peso y talla, bueno, pues a partir de peso y talla podemos calcular también índice de masa corporal. Aquí lo importante sería que esté peso en kilogramos y que esté la talla en metros. Entonces podemos hacer ese ejercicio con índice de masa corporal. Déjenme ver si lo tenemos así. Ajá. Sí, tenemos peso en kilogramos y talla. Entonces, otra vez, a partir de esta variable cuantitativa, sus dos variables cuantitativas, bueno, pues ahora calculemos índice de masa corporal. ¿Cuál sería la fórmula? Peso por talla al cuadrado, ¿no? Ok. Peso en... Por talla al cuadrado, entre talla, ¿no? Entre talla, al cuadrado. Entonces aquí, igual pueden poner su paréntesis. Aquí el por es el asterisco. Entonces, bueno, estatura por estatura. Otra vez. Cierran su paréntesis y listo. Ya en automático se los calcula para no hacerlo a mano. Aquí está. ¿Se acuerdan que aquí había unos errores espantosos en las otras variables? En la talla, que había alguien de 203 metros. Bueno, pues aquí tendrían ustedes que verificar estos datos. Entonces, bueno, aquí es imposible que el primer sujeto tenga 20,000 de índice de masa corporal. Ahí hay errores. Y bueno, todavía estos de 41, 40 tendrían ustedes que verificarlo. Si fueran erróneos, esos datos se eliminan. Ahora, ¿qué otra operación podrían ustedes hacer? A partir de índice de masa corporal, bueno, a lo mejor ustedes deciden que quieren hacer categorías. Entonces, las categorías las hacemos si nos vamos a transformar variable y le ponemos recodificar en distintas variables. Es importante que sea recodificar en distintas variables, porque de lo contrario pierden la variable original. Y si tuvieran si quisieran ustedes cotejar, hubiera por ahí algún error, bueno, pues no tendrían manera de hacerlo. Entonces, ahí ya nada más seleccionan su variable, la cuantitativa, y eligen el nuevo nombre. Entonces, es índice de masa corporal, categorías. Cambiar y se van a asignar los valores. Entonces, aquí entre el rango más bajito de índice de masa corporal y hasta 18.99, le vamos a asignar 1, que serían los pacientes con desnutrición. Bueno, estos valores son de adultos, ¿no? Después, bueno, pues a lo mejor aquí entre 19, entre 19 y 25, 24.99. Sería la categoría 2. Los que tienen peso normal, y todos los demás valores le asignamos la categoría 3. Y de esta manera ustedes ya tienen su variable ahora en categorías. Aquí recuerden especificar desde el momento que lo están haciendo cómo lo codificaron. A lo mejor ahorita se acuerdan, pero no sé si en un mes o después de que pase su seminario se acuerden. Entonces, bueno, aquí ya solo especifican que es desnutrición, que es normal
Y lo siguiente que es sobrepeso y obesidad. Aquí pueden hacer las categorías que para su variable sea importante. Listo. Entonces aquí solo son 3 categorías, pero podrían hacer las que ustedes consideren necesarias. ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos visto sobre SPSS? ¿No? Okay. Vamos a cambiar de base de datos. Ahora, con la base de datos que vamos a trabajar, la primera parte, si estuviéramos trabajando con esta base de datos, entonces son pacientes que tienen COVID. Es una cohorte y se evaluaron factores de mortalidad. Entonces, si quisiéramos hacer nuestra primer tabla de resultados que corresponde a las características basales, ¿cómo le hacemos? Bueno, aquí omitan los nombres. Imaginen que eso no existe. Ya, hasta acá. ¿Ok? ¿Qué hacemos primero? Ya Para- aquí, Adelante. ¿Pero Víctor. para qué? ¿Para analizar o...? Ajá. Vamos a hacer la tabla 1 de características basales de la población con COVID. pues se hace la estadística descriptiva, ¿no? ¿Ok? Exacto. Entonces, bueno, ajá. Solo son las medidas de tendencia central y eso. Exacto. Entonces, de acuerdo al tipo de variable, ustedes tendrían que mostrar los resultados como frecuencia y porcentaje, si son variables cualitativas, y si son variables cuantitativas, bueno, pues tendrán que determinar el tipo de distribución. Entonces, para las variables cualitativas, ¿cómo sacamos las frecuencias y porcentajes? ¿Se acuerdan? En analizar Ajá. y estadísticos descriptivos. Ajá. Y ahí en donde dice frecuencias Ok, bien. Ajá. y ya se seleccionan las variables. Ok, entonces vamos a trabajar con sexo, podemos trabajar esta tabaquismo, esta presencia de comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad y EPOC. Aquí ya nada más, lo único que necesitamos de estas variables es saber cuántos sujetos hay para cada grupo y el porcentaje. Entonces, aquí les va especificando frecuencia y porcentaje. Y ya tendrían entonces ustedes los elementos para hacer o incluir en esta tabla de resultados sus primeras variables, que colocarían 319 y nada más entre paréntesis aquí para hipertensión 52.8. Y es todo lo que tendrían que hacer a estas variables para este primer cuadro. Siguiente. Vamos a trabajar ahora con variables cuantitativas. Vamos a trabajar, vamos a ver qué pasa con la edad. Nos vamos a enfocar en este ejercicio en determinar si existen diferencias o no entre variables cuantitativas de acuerdo a la presencia o no del desenlace, que es muerte. Entonces, para el primer paso es que ustedes calculen y estimen el tipo de distribución. Entonces tenemos edad, aquí tenemos índice de masa corporal, tenemos otros paraclínicos, entonces tenemos glucosa, podemos ver cómo estaba la urea al inicio, cómo estaba la creatinina, y de los marcadores que se han utilizado, bueno, pues podríamos utilizar a lo mejor plaquetas y algunos marcadores de reacción inflamatoria, proteína C reactiva, dímero D y qué otra, deshidrogenasa láctica. Listo. Ahora, después de aquí,
¿qué hago para determinar el tipo de distribución? Pues lo puedes poner como en gráfica Ajá. o para que En podamos ver gráfica. Ok. y si sigue con las reglas de distribución normal, Ok. ¿no? Entonces, aquí en la opción de gráficos, yo selecciono gráficos de normalidad con prueba y puedo evaluar el histograma. Y en estadísticos, la primera parte son todos los cuadros, el cuadro que incluye la media, la mediana, el intervalo de confianza de la media, y asumiendo que pueda tener libre distribución, podemos seleccionar los percentiles, porque si tuviera libre distribución, voy a trabajar con el percentil 20, 50, 25 y 75. Uh-huh. Okay. Listo. Entonces, tenemos nuestra primer variable, la variable edad. Libre distribución o distribución normal. Aquí se incluyó a pacientes mayores de 16 años y el más grande de los participantes tuvo 92 años. Se cumple este primer supuesto de normalidad de que la mediana cae dentro del intervalo de confianza de la media. Sí. Sí. La desviación estándar es de 13, la media más menos de 2 desviaciones estándar, bueno, pues va a coincidir con el mínimo y el máximo. Asimetría y kurtosis, más menos 0.5 para asimetría y kurtosis. Ahí ya no es normal, porque es más de menos 5 la asimetría. Ok, más menos 0.5, Sofía. Más menos 0.5. Ajá. Está dentro de es que el punto está acá. Sí. No alcanzaba a verlo. Ajá. Entonces, más menos sí 0.5. Ajá, ok, bien. Ahora, la kurtosis, más menos 1. ¿Se cumple? Ok, vamos a corroborarlo con la prueba de hipótesis. De acuerdo a la prueba de hipótesis, ¿cuál utilizaríamos? ¿La de Kolmogorov o la de Shapiro? Kolmogorov. Ok. ¿Y tiene distribución normal o libre? Normal, ¿no? Normal, ok. Ajá. Es la única variable que, de acuerdo a las pruebas de normalidad, tendría distribución normal. El resto tendrían libre distribución. Entonces, si nosotros ahora queremos contrastar la media de la edad de acuerdo a si presentó o no el desenlace, que es la muerte, ¿qué haríamos? Entonces, una vez que ya corroboramos la normalidad, siguiente paso. Si ustedes se van aquí a este rectángulo con la flechita y ahí, les regresa los últimos pasos que hicieron. Entonces, otra vez nos vamos a explorar. Aquí ya sabemos que la única variable que tiene distribución normal es edad. Por lo tanto, ¿qué prueba estadística utilizaríamos para contrastar la edad de acuerdo a la presencia o no de muerte? ¿A la muerte o no? La TED Student. TED Student, ok. Primer paso. Entonces, voy a determinar cómo antes de calcular el valor de P de la TED Student, lo que yo voy a determinar es cómo está visualmente la media de este grupo. Ajá, entonces, cómo está la media en los que fallecieron y en los que no, en los que se egresaron vivos. Entonces, en esta parte, en lista de dependientes, pongo mi variable cuantitativa y abajo, en lista de factores, mi variable de agrupación, mi variable cualitativa. Entonces, vamos a ver, ya está, muerte. Vamos a analizar si existe alguna diferencia. Aquí yo ya no necesito los percentiles porque ya corroboré que tiene distribución normal.
Entonces, la prueba de hipótesis solo la vamos a utilizar para observar y para definir si esto que estamos observando se debe al azar o que de verdad la maniobra puede impactar en el desenlace. Ahora, vean la edad. La edad media de los que se egresaron vivos fue 54 años, con una desviación estándar de más o menos 14. Ahora, ¿qué pasa en los que fallecieron? Tenían 63 años y la desviación estándar es de 12. ¿Qué opinan respecto a esta diferencia? ¿Ustedes consideran que es clínicamente importante y que haya diferencias estadísticas? Aquí lo que tendríamos que ver es si se sobrelapan cuando están como graficados, ¿no? Conforme a la edad. Creo que sí se van a sobrelapar tantito o mucho porque cuando le restas 63 menos 2 desviaciones estándar queda muy sobrelapado sobre los que no se murieron. Ok. Aquí lo que dice Marta, ¿a qué tendríamos que analizar? Si la media y sus intervalos de confianza se están tocando. Veamos qué sucede. 52,85 a 55. En el grupo de los pacientes que se egresaron vivos. En el grupo de los pacientes que falleció, este intervalo de confianza es de 62 hasta 65. ¿Se traslapan? No. No. Ok. ¿Cuál va a ser, ahora que vamos a desglosar el valor de TD Student, qué creen que encontremos? ¿Una diferencia significativa o no? Seguramente sí. Ok, perfecto. Entonces, a partir de estos pasos, ahora vamos a trabajar. Primero vamos a empezar con la prueba TD Student. Lo primero es entender un poco de la teoría y después les voy a ir explicando cómo lo vamos haciendo. Si lo hacemos de esta manera, bueno, pues lo último que nos queda es calcular el valor de la TD Student y asignar un valor de P. Para saber si esta diferencia es o no significativa. Pero desde aquí nosotros ya estamos observando y ya estamos esperando un resultado. Esperaríamos que nuestro valor de P fuera menor a 0.05. No sabemos de cuánto, pero sabríamos que es significativo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, vámonos. Vamos a cambiar a la presentación en PowerPoint. Entonces, bueno, aquí nuestra hipótesis sería que existen diferencias en la edad de acuerdo a la presencia o no del desenlace. Si nosotros le queremos dar una orientación a esta hipótesis, pues, ¿qué es lo que diríamos? De acuerdo a los reportes nacionales o internacionales, lo que hemos observado es que los pacientes que fallecen son aquellos que tienen edad mayor. Entonces, esa sería nuestra hipótesis. Pues, para corroborarla, pues tenemos que hacer una TD Student. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la TD Student? ¿Y en qué caso la utilizamos? La vamos a utilizar cuando queremos contrastar dos medias para variables cuantitativas de distribución normal. Esa es la utilidad. Ahora, si tuviéramos 3 o más medias, ¿qué prueba estadística utilizamos? Igual en una variable cuantitativa, pero de distribución normal. ¿La U? No. ¿ANOVA? ANOVA. La prueba U, Marta, se utiliza si quisiéramos contrastar medianas, dos variables cuantitativas de libre distribución. Entonces, en ese caso, utilizaríamos la prueba U. La prueba de ANOVA la utilizaríamos, igual es una prueba paramétrica, es decir, que se utiliza en variables que tienen distribución normal. Entonces, estos son los supuestos de la prueba. En este caso, la vamos a utilizar. Víctor, adelante. Una pregunta, doctora.
Entonces, lo que pasa es que, bueno, TDStudent es para comparar dos variables cuantitativas. Exacto. Pero, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ahorita, que de hecho me juzga, estamos comparando una variable cuantitativa contra una cualitativa, que es la muerte, si muere o no. Entonces, ahí cómo funciona. O sea, ¿por qué sí se puede aplicar una prueba cuantitativa para un desenlace cualitativo? Ok. Aquí lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que lo que van a contrastar son medias. Entonces no importa cuál sea la variable dependiente y cuál la independiente. En este caso, lo que deben tener en cuenta es que quieren comparar. Entonces, tenemos dos medias. La media de la edad para los que fallecieron, para los que se egresaron vivos y para los que fallecieron. Entonces, tengo dos grupos y una variable cuantitativa. Entonces, esa es la comparación, Víctor. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hacemos los cuadros de resultados, el primer grupo contrasta las características basales de acuerdo a la maniobra? Y hay un cuadro más donde tú contrastas la maniobra contra el desenlace. Entonces, aquí es independiente del tipo de variable de la que se trate. Ustedes deben tener claro cuál es el objetivo. ¿Quieren evaluar diferencias? Sí, son diferencias y tienen dos grupos y dos variables cuantitativas. Esta es la razón por la cual elegimos la prueba TDStudent. Sí, pero sí, o sea, muerte te da lo que es dividirte en dos grupos. Exacto. La variable cuantitativa. Sí, entendí, gracias. Perfecto. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cuál fue el inicio de la TDStudent? Si planteáramos un ensayo clínico y quisiéramos evaluar si dos tipos de fármaco condicionan o no diferencia en la presión arterial sistólica, diastólica y en la media, si partimos de que es un ensayo clínico, entonces aquí lo que observaríamos es que los sujetos son iguales para todas las características, con excepción de la maniobra. Entonces, en ese caso es que se planteó una TDStudent. Pero ahora ustedes saben que no solo va a impactar la maniobra, va a ser uno de los tantos factores que van a estar impactando en el desenlace. Por lo tanto, en su proyecto de investigación van a utilizar diferentes pruebas estadísticas. Si en este momento podrían decir, bueno, mis variables pueden tener distribución normal, ocuparé TDStudent, pero podría ser que para algunas variables, ya vieron en este caso, solo la variable edad tiene distribución normal y todas las demás tienen libre distribución. Entonces voy a utilizar una TDStudent y para el resto de las variables una prueba U. Entonces, este fue como la primer base para la prueba TDStudent. Ahora, vean este ejemplo, en realidad no es nada lógico. ¿Qué pasaría si tuviéramos en el grupo A que recibió un tratamiento antihipertensivo, todos los sujetos alcanzaran la misma presión arterial sistólica y en el grupo B todos alcanzaran la misma presión sistólica? Es decir, no hay variación. ¿Qué opinan? ¿Aquí creen que sea diferente un tratamiento del otro? Aquí imaginemos que el tratamiento A nos da una presión de 120, mientras que el grupo B nos da una presión de 140. ¿Son diferentes? Más bien, ¿el efecto del tratamiento es diferente? Iguales. ¿A favor? Pues sí, ¿no? Es a favor, más bien porque, Ajá. pero no porque permanecen las mismas, bueno, no las mismas presiones, sino que hay una constante en los dos grupos, ¿no? Ok, bien. Entonces, lo primero que tendríamos que observar es que esta diferencia entre 120 y 140, todos los sujetos alcanzaron una presión de 120 en un grupo, en el otro
140. Es decir, no hay dispersión de los datos. La media es exactamente igual en todos los participantes. Ajá. Por lo tanto, las diferencias aquí son claras. Este primer componente que estamos observando, entre 120 y 140, a esto se le denomina tamaño del efecto. Y es la información que ustedes utilizan cuando hacen un cálculo de tamaño de muestra de diferencia de medias. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es el efecto en el tratamiento 1 versus el tratamiento 2? Entonces, aquí el tamaño del efecto es 20 milímetros de mercurio. Ajá. Pero, ¿de verdad ustedes creen que sea posible que todos los sujetos alcancen la misma presión? Pues no, No. nunca. Sería imposible, muy alejado de la realidad. Por supuesto. ¿Por qué? Simplemente porque van a tener, aunque ustedes definan ciertos criterios de inclusión, pues no todos los sujetos van a tener la misma edad, ni el mismo sexo, ni los mismos antecedentes heredofamiliares, ni el mismo apego al tratamiento. Y todas estas características van a hacer que haya una variabilidad biológica en el efecto del tratamiento. Entonces, este ejemplo no es lógico, pero lo que sí nos resalta es el tamaño del efecto de un grupo respecto a otro. Entonces, aquí sin duda son diferentes. Las medias son diferentes entre los grupos. Ahora, en todos los ejemplos que estamos observando, de A al D, las medias son iguales, 120 y 140. Entonces, este primer caso, pues es hipotético y no sería real. Ahora, en este ejemplo B, tenemos pacientes que tienen 120 de presión sistólica con una desviación estándar a lo mejor de 5. Y en el siguiente grupo tenemos 140 con una desviación estándar de 5. Ahora sí, tenemos una media y hay una dispersión de los datos a partir de la media en los dos grupos. ¿Opinan que aquí las diferencias son significativas entre los grupos? ¿Podemos definir con claridad que el A es mejor que el B para bajar la presión? Sí. Ok, bien. Sí, porque hay poca dispersión de los datos. Exacto. Y además la dispersión de los datos es igual entre ambos grupos. Entonces, aquí seguramente el valor de P sería menor a 0.05. No sabemos con exactitud de cuánto, pero sería menor a 0.05. Vean la probabilidad de que yo cometa un error tipo 1, un falso positivo. Es bien poquita y está dentro de lo permitido, que es 5%. Pero ¿qué pasa en C? Ahora, ¿qué observan? La presión sigue siendo igualita, 120 y 140. Pero ¿qué observan con la dispersión de los datos? Es mayor. Es mayor. Y ahora la probabilidad de cometer este error tipo 1 se incrementa. Entonces, aquí la presión a lo mejor sería de 120 y podemos considerar una desviación estándar de 15. ¿Entre qué valores? Si es 120 más menos 15, ¿entre qué valores se encontraría el 95% de la población? ¿De 105 y 135? Son dos Son dos desviaciones desviaciones. estándar. Acuérdense. 90 y 150. Ok, 90 a 150. Ahora, en el siguiente grupo tenemos 140 con la misma desviación estándar de 15. ¿Entre qué parámetros se encontraría el 95% de la población? 120 y 180. ¿Segurísimos? ¿Cuál en el D? En el C, 140 más menos 15 de desviación estándar. 110 y Ajá. 160. Superior 160. Ok. ¿Qué opinan de esos resultados? En el grupo 1 tenemos pacientes que alcanzan una presión desde 90 hasta 150. ¿Qué opinan? En cuanto a la variabilidad de la respuesta.
Sí, que el fármaco tiene más respuesta al tratamiento, es más efectivo para evitar que haya variaciones en la presión arterial. Ok, En ahora, el 1. pero sigue habiendo variabilidad porque van a tener sujetos que alcanzan una presión de 90 y a lo mejor aún no se sienten con hipotensión. Pero en otra parte de los pacientes van a alcanzar una presión de 150. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría con el grupo 2 en comparación con el 1? Entonces, el grupo 1 quedamos que es de 90 a 150. Pero ¿qué pasa en el grupo 2? Estaría entre 110 y 160. ¿Qué pasa con los efectos entre ambos fármacos? ¿Los podríamos distinguir? Es el error tipo alfa, ¿no? O sea, no sabes en qué momento estás atribuyendo un efecto que no es, o al revés. Exacto. Entonces aquí sí se están traslapando estas cifras de presión, este efecto del medicamento. Entonces, esta probabilidad de cometer un error tipo 1 aquí aumenta. Por lo tanto, el valor de P sería mayor a 0.05. Ahora, vean qué sucede en D. ¿Qué les llama la atención? Las medias siguen siendo igual, 120 contra 140, pero ¿qué observan diferente? El El gráfico segundo de D es grupo más alto. es menos disperso. Ok, ¿de qué nos hablaría este comportamiento? Entonces, este primer grupo tiene una mayor variabilidad de la respuesta. A lo mejor aquí en este primer grupo es de 120 y hay una desviación estándar de 20. Y en este segundo grupo es una desviación estándar de más menos 5. Entonces, recuerdan que la desviación estándar tiene que ver con la dispersión de los datos a partir de la media. ¿Ok? Y cuando lo elevamos al cuadrado tenemos la varianza. Entonces, aquí en el ejemplo B, ¿cómo calificarían ustedes las desviaciones estándar y las varianzas? ¿Iguales o diferentes? Entre Iguales. los dos Iguales. grupos. Iguales u homogéneas. Pero en D, Diferentes. son diferentes. Entonces aquí van ustedes a observar que hay una diferencia importante entre las desviaciones estándar y la varianza. Y ahorita vamos a ver la importancia de explicarles esto gráficamente. Listo. ¿Hasta aquí va todo bien? Okay. Ahorita lo vamos a ir de todas maneras retomando, por si fuera necesario explicarlo de alguna otra manera. Ahora, vean, si yo les pongo la fórmula, esta es la fórmula para TD Student. El numerador implica la diferencia de medias. La diferencia de medias entre el grupo 1 y la media del grupo 2. Ese es el numerador, que si regresamos a nuestro gráfico, sería esto, la diferencia entre 120 y 140. Ese sería aquí el numerador. Ahora, vean el denominador. El denominador aquí dice variabilidad entre los grupos o error estándar de la varianza. ¿Esto qué significa? Tiene que ver con la dispersión de los datos. Entonces, yo tomo en cuenta en el numerador el tamaño del efecto. 120 entre de 140 y 120, ¿no? El tamaño del efecto sería de 20. Esa sería la diferencia entre las medias. Y como denominador, voy a tomar en cuenta la variabilidad de los grupos, de tal forma que entre menos variabilidad haya entre los grupos y en el denominador, el valor de T va a ser más grande. Y entre más grande sea, más probable es que ese resultado sea significativo. Dicho de otra manera,
El numerador, lo que toma en cuenta es el tamaño del efecto. El denominador es la variabilidad en el efecto del medicamento que no se atribuye a este y en la que pueden participar las diferentes características individuales de los sujetos: sexo, edad, antecedentes, heredofamiliares. Por eso es tan importante primero entender este gráfico para después entender la fórmula. Ahora, ¿quedó más clara la fórmula? Sí. ¿Sí? El denominador ahí abajo, o sea, ese es la varianza. Ajá, la variabilidad entre los grupos. Es el error estándar de la varianza. Ajá. Que en este caso, vean, en este primer grupo sería menor que si comparamos lo que sucede con C, donde la variabilidad de la respuesta es mayor. Ajá. Si ustedes tuvieran que administrar un fármaco y tuvieran un fármaco que tiene una amplia variabilidad de la respuesta, pues podrían de pronto tener un paciente que se sienta mal y se hipotense, y por el contrario, algún paciente que no logre alcanzar un adecuado control de hipertensión y bueno, que si está así crónicamente podría llevarlo a tener alguna complicación cardiovascular. Entonces, a eso, esta es la fórmula. Este es el desglose y la explicación gráfica de una TED Student. ¿Hasta aquí va bien? ¿Todo? ¿Le podríamos poner números a esas variabilidades? Claro. Ahorita se los voy a mostrar. Denme unas diapositivas más y ahí se los muestro. Esto es muy importante para que puedan entender esos resultados de SPSS. Y más que solo saber si las diferencias son significativas o no, necesitamos saber de cuánto es la diferencia. Ahora, ¿cuál sería nuestra hipótesis cuando queremos contrastar medias? Nuestra hipótesis nula sería que no hay diferencias. Es decir, si restamos la media del grupo 1 menos la del 2, la diferencia sería de 0 porque es la misma media en los dos grupos. La hipótesis alterna, entonces, aquí diríamos que existen diferencias. Y podemos tener aquí nosotros una tendencia. Ya sabemos, si es en el mismo ejemplo de COVID, los pacientes que fallecen tienen mayor edad que los supervivientes. Entonces, aquí, si el valor de P es mayor a 0.05, bueno, nos quedamos con la hipótesis nula y asumimos que no hay diferencia, no la podríamos rechazar. Si por el contrario el valor de P es menor a 0.05, tendríamos que rechazar la hipótesis nula y entonces asumimos que hay diferencias. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerle números, Jacome. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos 10 participantes en cada uno de los grupos. En el primer ejemplo, aquí lo que se pretende evaluar es la fuerza en dos grupos posterior a la colocación de dos diferentes tipos de férula. Una nueva contra un tratamiento estándar. Ahora, vean la media. La media es 10.1 con una desviación estándar de 5.4. ¿Cuál de los dos grupos alcanza mayor diferencia o mayor fuerza? New split. Ajá, claro. Ajá. ¿Y de cuánto es el tamaño del efecto, Jacome? Esto para ponerle números a la fórmula. ¿De cuánto sería nuestro numerador? Serían 10.2 desviaciones. No, nada más. Es la diferencia entre las medias para el tamaño del efecto. 10.1 menos, ajá, 5.4. ¿Ok? ¿Cuánto les da?
5.5. 4.7. 4.7 sería el numerador. Esto sería el tamaño del efecto. Ahora, vamos. Estos son los resultados que arroja SPSS. Vamos a ir entendiendo uno por uno. Hay dos tipos de fórmula para TD-Student. La que vimos es la general, que asume que se tienen varianzas homogéneas. Como en los ejemplos, en el ejemplo A que vimos, y cuando no se tienen varianzas homogéneas, como en el ejemplo D, utilizaríamos el resultado de la TD-Student específico para para varianzas heterogéneas. Ok. Ahora, estas dos primeras columnas que tienen aquí evalúan nada más la varianza. ¿Cómo se comporta la varianza entre los grupos? Tienen un primer resultado y dice significancia. Esta primer significancia solo califica a la varianza. Vamos, acuérdense que es 0.419. Tenemos entonces 0.419. Este test se llama de Levin. Entonces, el test de Levin califica las varianzas. Ahora, nuestra hipótesis nula dice que las varianzas son homogéneas. La hipótesis alterna, entonces, nos dice que las varianzas son heterogéneas. ¿Sale? Hasta ahí. Entonces, este primer valor de P, que es 0.419, ¿de qué nos habla? ¿Qué nos dice? ¿Que las varianzas son homogéneas o heterogéneas? Heterogéneas. Es menos de 0.05, ¿no? Ah, pero aquí acuérdense. Me faltó poner algo más aquí. La hipótesis nula, cuando yo no puedo rechazar la hipótesis nula, mi valor de P es mayor a 0.05. Cuando tengo que rechazar mi hipótesis nula, entonces el valor de P es de menos 0.05. Esto solo aplica para el tipo de distribución normal y para el análisis de la prueba de Levin en las varianzas. Por lo demás, siempre vamos a esperar encontrar valores de P significativos. Otra vez, de acuerdo a este valor de P, en la prueba de Levin, ¿mi varianza es homogénea o heterogénea? Homogénea. Ok, bien, homogénea. Entonces, me voy a ir a la primer fila de TD-Student. ¿Hasta aquí va bien para todos? Su silencio no me tranquiliza. Sí, pero Sí. bueno, entonces, Vamos. si solo en la prueba de Levin se invierte. Exacto. En la prueba de Levin y para la normalidad. ¿Se acuerdan? Que hipótesis nula para normalidad es que mi variable tiene distribución normal. Entonces, solo sería aquí. ¿Sale? Y para normalidad. Listo. Okay. Ahora vamos a seguir. Entonces, 0.419. Asumo que la varianza es homogénea. Me quedo entonces con la fila de arriba. Entonces, la fórmula, ¿se acuerdan que es la diferencia de medias en el numerador? Entonces, aquí la diferencia de medias entre la férula 1 y la 2 es de 4.6. Esto iría en el numerador. En el denominador, ¿qué va? El error estándar de la varianza, que aquí está. Entonces sería 1.7, Jacome. Este sería el otro número.
Ahora, si ustedes lo dividen, ¿cuánto les da? $4.66 entre 1.71. 2.72. Ok. Ese sería el valor de T, el que ustedes obtendrían con esta fórmula. Entonces, si yo les pidiera que calcularan el valor de T a partir de este cuadro, entonces sería 4.6 entre 1.7. Y acuérdense aquí que entre mayor sea el numerador, es decir, o la diferencia de medias, y entre menor sea este error estándar, mayor probabilidad tendrán de que ese resultado sea estadísticamente significativo. Ahora, este valor de T corresponde a una significancia estadística de 0.014. ¿Cuál sería nuestra conclusión? ¿Cuál de las dos férulas mejora más la fuerza? Y si esa diferencia es significativa o no lo es. O sea, la nueva férula es la que más fuerza te da. Y lo de la significancia, pues tiene una significancia de 0.014. Entonces, claro, sí es estadísticamente significativo. Claro, exacto. Ahí también ocupamos, tengo una pregunta, ahí también ocupamos el 0.05. Ajá, exacto. Ok. Entonces, aquí lo que sí esperaríamos es que la diferencia sea significativa, menor a 0.05. Entonces, esta diferencia entre los dos grupos en cuanto a fuerza de 4.6 es significativa. ¿Ok? Ahora, esta diferencia entre los grupos, acuérdense que es la media. Entonces, la media es 4.66. Pero, ¿entre qué valores voy a encontrar esta diferencia? En el 95% de los casos. Entre 1.05 y 8.2. ¿Cuándo aquí diríamos, por los intervalos de confianza, que esta diferencia no es significativa? ¿Qué tal que ahora la nueva férula me diera, bueno, aquí estuviera menos 1 y hasta 8 positivo? ¿Qué opinarían de ese comportamiento? Pues está de 1 a 8, de hecho, ¿no? No, pero menos, ahora menos 1. Menos 1. Aquí, este resultado lo que diría es que la nueva férula da una mejoría en la fuerza en el 95% de los pacientes, con una precisión del 95%, de 1 a 8, con una media de 4.6. Pero, ¿qué pasaría si de pronto tuvieran un intervalo de confianza inferior de menos 1? ¿Qué querría decir eso? Se anula su efecto benéfico. Claro. Entonces, si de pronto aquí los intervalos de confianza tienen que ser positivos o negativos en los dos intervalos. Si de pronto tienen un intervalo que está por abajo de 0, pues es algo que no tiene efecto, porque no podría ser que la férula a algunos pacientes les disminuya la fuerza y a otros se los aumente. Esto querría decir que entonces no tiene efecto. Entonces, cuando ustedes observan que los intervalos no atraviesan el 0, bueno, pues esto también se va a asociar a un valor de P estadísticamente significativo. Entonces, son distintas maneras. Ahorita les voy a enseñar un artículo donde muestran justo los intervalos de confianza. Entonces, son distintas maneras. ¿Sale? ¿Hasta aquí va bien? Pregunta. Ajá. Pues que no, yo, o sea, tal vez sigo sin entender bien lo de los intervalos de confianza, 95%. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la media fuera de 4.6 y el intervalo fuera de 2 a 8 o de 3 a 8?
O sea, la media no fuera como simétrica. ¿Eso tiene relevancia? O sea, ¿tiene que ser como simétrico el resultado para que sea válido? ¿O No, si se aquí acerca más a un lado y a otro tiene una diferencia? no. Pero sí les está hablando Víctor, de lo que te hablaría sería de la variabilidad del efecto. Acuérdense que entre más grande sea el tamaño de muestra, este intervalo va a ser más estrecho. Entonces, si yo tuviera aquí una fuerza entre 4.5 y 8.2, habría menor variabilidad en el efecto. Pero, dado que en este ejemplo hay solo 10 participantes en cada grupo, estos intervalos se hacen más amplios. Aquí, Víctor, lo que es importante sería evitar o considerar que no tengas resultados negativos. Ajá. No puede ser que una férula condicione menor fuerza, que algunos pacientes disminuyan la fuerza y a otros les aumente la fuerza. Si esto ocurre, es que no tiene efecto, el efecto de la chimoltrufia. Como que sí, como que no. Como que algunas veces mejora y como que otras no. Perfecto. Ujú. Gracias. Víctor, no sé, a lo mejor sería más sencillo si lo planteáramos con algún ejemplo en tu práctica clínica del día a día. ¿Se te ocurre algún ejemplo? No, no sé, a ver. Días de estancia intrahospitalaria. Bueno, sí, de mi trabajo son los días de estancia. Ok, bien. Entonces sería, o sea, sí que no pueda tener menos días, o sea, en días negativos, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a suponer que mi resultado es de 4 a 7 días Ajá. y la media es de 5, Ajá. 5.5. Entonces, ¿qué pasaría si mi intervalo de confianza ahí es más amplio? O sea, de 4 o de 3 a 9. Serían, ese a lo mejor no está tan amplio, pero ahora imagínate que fuera de 1 hasta 30. Aún cuando sea significativo, porque este intervalo de confianza no atraviesa el 0, de 1 a 30, o sea que tu maniobra va a mejorar entre un día o va a disminuir la estancia entre un día y 30. Y eso haría que el valor de P, o sea, tienda a ser menos significativo, ¿no? O sea, entre Exacto. más variabilidad hay en el intervalo. Seguiría siendo significativo porque aún mostrarías diferencia en el efecto entre los dos grupos, pero pues aquí la diferencia a lo mejor ya se iría acercando a punto 0.05. Ok, Uh-huh. sí, me quedó un poquito más claro eso. Okay. Ahora, vamos, cuando ustedes en la prehistoria, cuando no teníamos SPSS, pues esto se tenía que calcular a mano. Entonces, a partir de este valor de 2.71, ustedes se tenían que ir a la parte final de los libros y evaluar ese 2.7, 2.71, a qué valor de P correspondía. Uh-huh. Entonces, aquí en TED Student, entre mayor sea el valor que ustedes obtengan de la T, ese resultado es más probable que sea significativo. Entonces, acuérdense, aquí el punto de significancia se estima un valor de P para que sea significativo de 2.1. Entonces, si el valor que ustedes obtienen es mayor al establecido, entonces es significativo y la probabilidad de cometer este error tipo 1 disminuye. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos 2.7, es mayor. Entonces, rechazan la hipótesis nula y asumen entonces que hay diferencias. Entonces, aquí acuérdense nada más que 2.1 puede ser ese punto de corte y todo lo que esté por arriba de 2 va a ser significativo. Uh-huh. Por sí solo, en algún artículo, a lo mejor vienen el valor de T, si ven algún artículo donde el valor de T es de 4, bueno, no sé de cuánto es el valor de P, pero esa diferencia es significativa. Por el contrario, si de pronto ustedes encuentran un valor de T de 1.1,
bueno, pues eso no es significativo, ¿sale? Tengo una duda. Sí, Marta. Siempre es 2.1. No, irá variando un poco de acuerdo al tamaño de la muestra, pero en general podríamos considerarlo ese. Vean, al final en los libros vienen estas tablas de valores críticos. ¿De qué depende? Del tamaño de muestra. Entonces, aquí nos da infinito cuando tuvieran un tamaño de muestra mayor a 120. Y aquí el punto de corte sería 1.96. Entonces, vean, es el valor que utilizamos para Z de alfa, ¿no? 1.96. Si ustedes se acuerdan de este, 1.962 o 2, bueno, pues ya sabrían que todo lo que esté por arriba de este 1.96 es significativo, ¿sale? Y aquí, entonces, nosotros teníamos 20 participantes, ajá, menos 2 grados de libertad. Ahorita les explico qué significa esto. Entonces, son 20 menos 2. Entonces, para TD Student, para sacar los grados de libertad, es el total de la muestra menos 2. Ajá, que tiene que ver con el número de comparaciones posibles. Daniel. Sí, o sea, esto es equivalente al valor de Z para chi cuadrada. O sea, Se parece. es como parecido, ¿no? Uh-huh. Okay. Ahí lo van a encontrar para nova, lo van a encontrar para chi cuadrada y para u. Van a encontrarlo así en los libros. Y si en algún momento ustedes tuvieran que consultar estas tablas, bueno, pues esto es lo que significa. Entonces, a 18 grados de libertad, tratamos de ubicar nuestro valor, nos salió 2.718. Entonces, bueno, pues no hay como una precisión tal. Aquí tenemos, lo vamos a encontrar entre 2.5 y 2.8. Esto equivale a un valor de P entre 0.02 y 0.01. Aquí, entre estos dos valores, se va a ubicar nuestro valor de P, que al final fue de 0.014. Entonces, sí se ubica entre estos dos valores. Entonces, solo esto para que ustedes sepan. ¿Qué son los grados de libertad? ¿Saben? No. Okay. Tiene que ver con el número de comparaciones posibles. Entonces, tenemos 20 participantes. Para TD Student son 20 o el número de total de la N menos 2. Piensen en que queremos evaluar la distancia interdigital de su mano, de los dedos de su mano. ¿Cuáles serían? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? ¿Cuántas comparaciones posibles tenemos? 4. Exacto. Tenemos solo 4. Aún cuando tengamos 5 dedos, solo puedo hacer 4 comparaciones. Lo mismo sucede aquí. Entonces, aquí sería 20 menos 2, 18. Son las comparaciones posibles. Esa es como una forma más sencilla con la que yo pude aprender o entender qué significaban. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vemos más ejemplos? ¿Eso siempre es 2? Perdón. En TD Student. Siempre en TD Student, porque tienes 2 grupos. Va a ir variando en las diferentes pruebas. Pero aquí para TD Student siempre es N menos 2. De tal forma que si yo les pregunto de cuánto es el tamaño de muestra, simplemente al 18 ustedes le suman 2. Okay. Ahora. Igual una pregunta, ¿por qué hay uno donde dice alfa 1 y alfa 2? Ay, espérame. ¿Acá? Ajá. Ah, alfa 1 y alfa 2. Ok. Aquí, la hipótesis se refiere a si es de una cola o 2 colas. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros, si fuera de una cola, mi hipótesis alterna sería que hay diferencias en las medias de fuerza entre las nuevas férulas. Entonces, hay diferencia, pero yo no tengo
una tendencia, una dirección. Cuando es de 2 colas, yo le doy direccionalidad y estoy asumiendo cuál de esos grupos muestra una menor, hacia dónde va la tendencia, a favor de A o a favor de B. Entonces, aquí en general, pues lo que utilizamos estadísticamente es la primera. A 2 colas, estadísticamente. Entonces, este valor de P y para T, para hablar de significancia estadística, es 2.1, menos 2.1 hasta más 2.1. La precisión va a ser del 95%. Entonces, si es a una cola, entonces yo solo digo que hay diferencia, pero no me comprometo a decir hacia dónde está la diferencia. Cuando es de 2 colas, lo que significa es que a cada lado voy a tener que dividir 0.05 entre 2, 0.025 y 0.025. Entonces aquí yo asumiría hacia qué lado está la diferencia. En este caso, nosotros lo que observamos es que la nueva férula da mayor fuerza. Entonces aquí de esto depende cuál es el valor que ustedes van a utilizar. Entonces, generalmente lo planteamos así, a una cola, y dejamos este valor de P como estadísticamente significativo a 0.05. Pero a eso se refiere, que sea una cola o 2 colas. Si le dan tendencia o están hablando solo de la diferencia en general. Ok, perfecto, gracias. De nada. Ahora, tendríamos que plantearnos si el valor de P es suficiente. Recientemente hemos empezado a reemplazar el valor de P para trabajar con lo que decía Víctor, con los intervalos de confianza. Entonces, vean este ejemplo. La variable cuantitativa es tiempo de sedentarismo. La hipótesis que se plantearon estos investigadores. Recientemente, desde 1936. Ay, ok. Es muy reciente. Nada más es desde 1936, pero fuera de eso no. Pero en los artículos siguen utilizando. Pero ya se ganaron el premio Nobel. Ya se ganaron el premio Nobel con eso de los intervalos de confianza. Pero nosotros no lo usamos. Seguimos sin usarlo. Entonces, vean aquí. El grupo 1 tiene una media. Son niños con parálisis cerebral infantil. La hipótesis de estos investigadores es que los niños con parálisis cerebral tienen más tiempo de sedentarismo. Cuando analizamos la media, es de 47.5 en un grupo. En los niños que no tienen parálisis cerebral es de 43.9, con una diferencia de 3.6 minutos. ¿Qué opinan? Si analizamos en la última columna el valor de P, pues vean, es significativo. 0.02. ¿Qué opinan? Pues que aunque sea significativo, aún así 3.6 minutos no es muchísimo, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa cuando ustedes analizan el intervalo de confianza? Es muy amplio, ¿no? O sea, de 0.7 casi llegando a 1, menos de 1, perdón, hasta 7.1. Claro. Entonces, aun cuando la media sea 3.6, la diferencia de media sea 3.6, esta diferencia en este intervalo de confianza, el 95%, va desde 0.7 hasta 7.1. Desde 0.7 minutos. Sí que no es como muy, como no muy lógico clínicamente, ¿no? Exacto. Aunque estadísticamente, pues hay diferencia. Ahora, vean el valor de T. Solo con el valor de T podríamos saber si es significativo. Sí, porque está más allá de 2.1, que era el valor que habíamos dicho, ¿no?
O si consideráramos para un tamaño de muestra mayor a 120, pues sería 1.96. Entonces, aquí es mayor. Si solo tuviéramos hasta aquí, hasta la columna de la T, pues sabríamos que es estadísticamente significativo. O bien, si tuviéramos solo el intervalo de confianza de la media, también sabríamos que es estadísticamente significativo. Pero como aquí se va acercando al 0, pues ya sabríamos que no vamos a encontrar 0.0001, ¿no? Se va a ir acercando a 0.05. Entonces, nuestro valor es 0.02. ¿Van bien hasta aquí? Sí, y por ejemplo, si fuera mayor a 0.05, tendría que tener un número negativo. Esto querría decir que en algunos que van a tener que el grupo con parálisis cerebral infantil a veces, en algunas ocasiones, va a tener menos tiempo de sedentarismo. Eso no es, ¿no? Claro. O tiene, lo que esperaríamos es que siempre tuviera mayor tiempo de sedentarismo. Perfecto, de acuerdo, sí. Ok. ¿Van bien hasta aquí? Me voy a portar bien con ustedes y, dado que va a ser su seminario, no les voy a dejar tarea. Entonces, vamos a revisar otro artículo y la siguiente semana, con lo que vamos a continuar es cómo se hace en SPSS y cómo lo enlazamos a cálculo de tamaño de muestra. Entonces, vamos a ver un artículo. Espera. Y le vamos a seguir la siguiente semana. Espérenme. Ahora, en este artículo, lo que planeaban usar es identificar si el dímero D podría ser un marcador que hiciera la diferencia en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Entonces, el artículo está viejito, pero nos ayuda a entender perfectamente lo que sucede con la prueba TED Student. Espérenme. Okay. Ahora, ¿qué pasaría como clínicos si estuviéramos en urgencias y quisiéramos conocer si existen diferencias o no entre los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar de los que no tienen? ¿Y cuáles son esas diferencias? Para saber cuáles podrían ser los marcadores diagnósticos que yo podría definir o con cuáles podría orientar mi diagnóstico, decidir qué paciente se hospitaliza, a qué paciente le inicie tratamiento, a qué paciente le pido un dímero D o si el paciente puede ser egresado a su domicilio. Aquí están contrastando variables cuantitativas de acuerdo a la presencia o no de tromboembolia pulmonar. No me están dando los valores de P. Lo único que me están dando es la diferencia en el intervalo de confianza de la media, en esta diferencia. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir identificando cuáles son las variables que son significativas y en las cuales podría basarme para tomar una decisión. ¿Qué pasa con edad, Sofi? ¿Qué nos puedes decir? ¿Nos permitiría ayudarnos y hacer el diagnóstico? No. Ya es como avance con respecto a nosotros. Pero los valores están muy cercanos el uno del otro, 49 y 56. Ok. Entonces, la diferencia de medias es de 7 años. Los pacientes con tromboembolia pulmonar son 7 años más grandes que los que no tuvieron tromboembolia pulmonar. El intervalo de confianza de esta diferencia de medias va de 4.1 a 9.9. ¿Esta diferencia sería significativa o no? ¿De cuánto sería el valor de P para edad? Sería mayor a 0.05. ¿Mayor? ¿Segurísima?
No atraviesa el 0, el intervalo de confianza. Menor. Ajá. Acuérdense siempre que la hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias, o que si restamos la media 1 del grupo 2, es diferente el resultado a 0. Ajá. En la hipótesis alterna. En la nula, si restamos la diferencia de medias, daría 0. Entonces, o lo que es lo mismo, que las medias son iguales. Entonces, aquí, edad, ¿es significativa o no, Sofía? Pues sí. Ok, bien. Ahora, vamos a ver si la frecuencia respiratoria es diferente entre los grupos. Ya no. Precisamente por el valor de P, ¿no? O sea, atraviesa el 0 y son muy parecidas las dos medias. Entonces, pues, exacto. Nada. Entonces, la frecuencia respiratoria en el grupo que tiene tromboembolia pulmonar es de 22. En el grupo que no tiene tromboembolia es de 21. La diferencia de medias es solo de una respiración por minuto. Cuando analizamos la diferencia de medias, va desde menos 0.1, lo cual implicaría que la frecuencia respiratoria, pues a veces sería menor en el grupo que tiene tromboembolia pulmonar y a veces mayor. Esto no es posible. Entonces, aquí el resultado de P no sería significativo. Ahora, ¿qué opinan con oximetría de pulso? Ricardo, ¿la diferencia es significativa o no es significativa? Los dos están negativos, entonces sí es significativo. Ok, esto querría decir entonces que los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar tienen menos saturación. 93 contra 96. La diferencia de medias es de 3% y esta diferencia va de menos 3 hasta 1.6. ¿Es significativo? No sé de cuánto sea el valor de P, pero es significativo. Ahora, ¿identifican aquí algún error en esta variable? Índice de choque. Índice de choque. Que pone la diferencia como negativa cuando es... Bueno, no sé si es negativa. Exacto, sí, tienes razón. ¿Por qué? Entonces, es 0.74 menos 0.69, menos, da Sí, menos. sería menos 0.05. Ajá. Pero ellos lo están poniendo como negativo, cuando debe ser más. ¿Por qué? Es mayor en el grupo que sí tiene tromboembolia positiva, es más 0.05. Ahora, algo que en lo que deben prestar atención es que siempre la diferencia de medias tiene que estar contenida en el intervalo de confianza. Si no, hay un error. Entonces, si aquí el intervalo de confianza es 0.01 a 0.09, no podría ser que esta media sea negativa. Entonces, aquí está el error en este signo. Si es positivo, entonces ya cabe dentro de este intervalo. ¿Sí lo vieron? Sí, claro. Ok. Ahora, ¿qué pasa con PCO2? ¿Me ayudaría o no me ayudaría a hacer el diagnóstico? No ayudaría. Justo lo mismo de que pasa por el 0. Entonces es una P no significativa. Perfecto. Bien. Entonces, esta es otra manera en cómo ustedes podrían encontrar representada una TD Student con las medias, la diferencia de medias y el intervalo de confianza. Lo más común es observarlo de esta manera. Espérenme. Ahorita vamos a retomar el ejemplo de COVID y de la edad en pacientes que fallecieron o se egresaron vivos. Entonces, esperen. Otra manera de mostrarlo
que es lo más común, es esto. Miren, aquí lo que yo estoy mostrando para la variable edad es la media y la desviación estándar. La media total del total de la población y la media en cada uno de los grupos. Entonces aquí 61.5 en comparación con 56.2 y un valor de P que es significativo. Entonces, esta es otra opción. Solo se muestra la media, la desviación estándar de cada grupo y el valor de P. Por supuesto que en la parte de abajo ustedes tienen que especificar que se utilizó la prueba T de Student. Entonces, aquí es media, desviación estándar y T de Student. Entonces, esta es otra opción. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál da más información? La que trae los intervalos de confianza. Por supuesto. Y si le ponen los intervalos de confianza, ya ni siquiera es necesario que ustedes pongan el valor de P. Se asume. Pero una pregunta, ¿no debería de tener eso también el riesgo relativo para poder saber si, o se infiere, o lo podemos inferir, pero para saber si confiere protección o no confiere? Claro, por supuesto. Déjenme, no estaba preparada para esta pregunta, pero déjenme ver. Aquí tengo un artículo para ORs. Miren, si ustedes no ponen los intervalos de confianza, ¿cómo podríamos saber? Solo por lo que dice, sí, claro, ustedes le pueden poner ahí que es estadísticamente significativo, pero ¿qué tan amplios son los intervalos? Ya vieron que dependen del tamaño de muestra y al final esto se traduce en un efecto. Entonces, siempre debieran ponernos el OR o el riesgo relativo con los intervalos de confianza. Puede que omitan el valor de P, pero lo que siempre debiera aparecer es el intervalo de confianza. Ay, déjenme ver, creo que aquí ya se trabó todo. Pero nada más quiero que me digan si ustedes le creerían a este artículo o no. Ay, ya se trabó. Listo. Ya. Miren, en este artículo, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos chi cuadrada, querían evaluar factores de riesgo para sepsis. Aquí ponen que son factores de riesgo para sepsis, el peso, el hipotrofismo, acceso central, ranitidina, cardiopatía, sonda orogástrica, todo, ¿no? Ser neonato parece que es factor de riesgo en este artículo. Entonces, vean cómo nos muestran las razones de momias, los ORs. ¿Cuál es significativa? Con esto no podemos saberlo. Deberían haber puesto intervalo de confianza. Claro. O aunque me pongan por ahí el valor de P, en este caso en particular, el intervalo de confianza, no recuerdo de cuánto iba el inferior, pero creo que era por ahí de 26 hasta 440. Con... No es significativo. Pues clínicamente, imagínense la variabilidad y encontrar un factor de riesgo que me dé, que tenga un OR de 400. Prácticamente me estaría curando esa enfermedad en específico, ¿no? O evitando por completo. Entonces, por eso es tan importante incluir los intervalos de confianza y no siempre lo hacemos. Y para desenlaces cualitativos o cuantitativos. Entonces, ahí vieron una opción. O ponen media y desviación estándar con su valor de P a la antigüita, o bien utilizan la media, desviación estándar y la diferencia de medias con su intervalo de confianza, sin tener que poner el valor de P. Entonces, son dos opciones. Aquí dependerá de ustedes qué quieren resaltar. Entonces, esta es la parte 1 de T de Student. La siguiente semana vamos a continuar con
TD Student, pero ahora en SPSS, y cómo graficaríamos los resultados. Y vamos a retomar el tema de cálculo de tamaño de muestra. ¿Cómo calcularíamos el tamaño de muestra para una TD Student, ¿no? Cuando tuviéramos que utilizar una prueba TD Student, ¿cómo se reportaría? Y qué implicación ahora sí va a tener el conocer el tamaño del efecto y la desviación estándar en su tamaño de muestra. ¿Sale? Entonces, no va a haber tarea, solo repásenlo. Si tienen alguna duda, me dicen. Y se las guardo para la siguiente semana la tarea, ya que hayan pasado el SIP. ¿Sale? Gracias, doctora. Gracias. Por nada. Gracias. Gracias. Cuídense. Nos vemos la